ahí también Carol me escribió, Carol Acosta, dice que tiene problemas con el internet, que en cualquier momento se conecta, que cuando le dé. Eso. Bueno, profe, es importante, bueno, gracias, Angélica. Bueno, ustedes que tienen ya contacto entre ustedes y ya han hecho enlaces y ya han conformado equipo, entonces la idea es que hoy estemos muy atentos a la temática de hoy, estemos todos muy atentos, porque del ejercicio que hagamos hoy, entonces vamos a sacar el segundo parcial. Y es muy importante porque los elementos que vamos a ver hoy son los que dan estructura, se convierten en la base para el desarrollo de una investigación. Recuerden que el módulo al que estamos asistiendo se llama Taller de Investigación Formativa. Taller de Investigación Formativa. Y el apellido es Hacia una cultura de la investigación. Todo el ejercicio que desarrollamos nosotros en la formación académica debe ser un ejercicio de producción de conocimiento, no de transmisión de información. Entonces, por ejemplo, ustedes que hacen parte del programa de administración de empresas, pues lo primero que les tuvieron que haber contado por allá en los módulos de las escuelas administrativas o enfoques administrativos o teoría administrativa, lo primero que tuvieron que haberles dicho es que la administración es una ciencia social que se fundamenta en unas teorías. Y ustedes lo recuerdan, 1902, 1903, pues una de las primeras teorías es la teoría científica, luego por la misma época surge la teoría clásica, luego más adelante, 1928, 1930, surge la teoría humanista, la teoría behaviorista o teoría estructuralista, luego la teoría de las contingencias y así sucesivamente hasta nuestras épocas. La administración ha venido desarrollando una serie de teorías que le permiten que sea una actividad reconocida como científica. Entonces, el proceso de formación académica o el proceso de formación de un profesional no es solamente transmitir conocimientos, no es solamente decirle a ustedes, mire, es que la teoría científica se basa en tareas, no. Lo importante de esa información es que ustedes la puedan contextualizar. Ya, en la medida en que, vamos por acá, que esto me estáis traduciendo, yo no necesito traducción al inglés. Tatiana, listo. Tatiana, bienvenida, buenas noches, Tatiana. Por aquí llegó Carol Acosta. ¿Listo? Carol y Tatiana, bienvenidas. Entonces, en la medida en que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda contextualizar lo aprendido con H, en la medida en que cada uno de nosotros, desde lo académico, podamos poner en contexto esos conocimientos o esos aprendizajes, esa información capturada, no solo en el aula, sino también en espacios de lectura, en espacios de foros, de diálogos, en la medida en que toda esa información la podamos llevar a la práctica, entonces podemos decir que se está generando conocimiento. Y a eso se le llama investigación formativa. Todo ejercicio académico que realizamos nosotros, un ensayo, un escrito, un resumen, un ejercicio práctico contable, un ejercicio matemático, todo eso, a todo eso le llamamos investigación formativa porque es el camino para la construcción del conocimiento. Entonces, así llama esta asignatura. En varios momentos de su formación académica, pues vamos a encontrar ejercicios que tienen que ver con desarrollo investigativo, ejercicios de investigación. De hecho, una de las líneas fuertes que tiene nuestra universidad y cualquier universidad como proyecto de grado para optar al título es la investigación. Entonces, tenemos en la línea de proyecto de grado, tenemos diplomados, tenemos seminarios, tenemos una línea que son los abierto, Jonathan. Tenemos, les decía, en las opciones, las líneas para optar al título como proyecto de grado, tenemos semillero de investigación. Qué bueno que algunos de ustedes, o qué bueno que todos optaran a su título
como administradores de empresas a través del semillero de investigación. Entonces, todas las herramientas que vamos a empezar a ver desde hoy y que lógicamente nos van a servir para evaluar este módulo, pero nos van a generar un aprendizaje que va a ser muy significativo para el resto de formación académica y para futuros procesos de formación posgradual o pregradual, porque quién quita que ustedes se gradúen como administradores de empresas y también quieran ser abogados o quieran ser contadores públicos o quieran ser administradores públicos, o muchos de ustedes seguramente ya están pensando en qué voy a hacer mi especialización. Inclusive muchos estarán pensando, yo quiero directamente hacer una maestría. Entonces, estos elementos que vamos a ver acá, que lo que buscan es fortalecer la cultura de la investigación, van a ser herramientas prácticas, muy prácticas para nuestra formación académica de aquí en adelante. Entonces, quisiera preguntar si alguien ha tenido alguna dificultad con el ensayo. Por ahí algunos me han preguntado y los he visto muy entonaditos. Los he visto muy bien enfocados en redacción de estilo. Los he visto muy enfocados en la utilización de las normas APA. Miren, cada vez que tengamos un ejercicio académico, no solo con el profe Puerta, no solo con Puerta, con cualquier profesor, mire, así sea con el profesor de matemática, contextualicemos todo el componente de redacción. Yo les decía hace 8 y hace 15 y hace 20 días, y soy muy reiterativo en esto, cuando hablamos de la cultura de la investigación, pues para poder generar esa cultura de la investigación, hay que generar unas habilidades, unas destrezas académicas que terminan convirtiéndose en destrezas y habilidades gerenciales, habilidades para la vida, habilidades para la administración. Una de ellas, métase eso en la cabeza, compañeras y compañero, Jonathan Linares, métase algo en la cabeza. La primera habilidad que debemos nosotros desarrollar y fortalecer todos los días es la lectura. La lectura. Trabajar comprensión lectora. Miren ustedes que una de las grandes debilidades que se identifican en Colombia en las pruebas Saber y en las pruebas PISA es que tenemos mucha dificultad para comprender textos. Entonces, primero yo aprendo a leer, aprendo a comprender los textos y a partir de allí, entonces surge la otra habilidad que es la capacidad para redactar, para desarrollar textos escritos. Entonces, por aquí está Mayra también ya, para desarrollar textos escritos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la habilidad de la comprensión lectora? Leyendo, definitivamente leyendo. Y les cuento una cosa, yo les decía a ustedes, en el tema de administración, el tema de administración de empresas, hay cantidad de libros que siendo técnicos, son muy bacanos de leer. Son muy chéveres de leer. Por ejemplo, yo les mencionaba a ustedes el libro La Meta, de Eliyahu Goldratt. Ese libro es muy bacano y él plantea allí la teoría de las contingencias. Hay otro libro, no recuerdo el autor, pero en Google lo encontramos, El líder que nunca tuvo cargo. Todo el tema del liderazgo, porque nosotros tenemos el concepto de que el líder es la persona que está allá arriba y la que tiene que generar confianza, cuando líderes en una organización y en la vida tenemos que ser todos. Hay otro libro muy bonito con enfoque gerencial que se llama Inteligencia emocional en las empresas, de Daniel Goleman. Entonces, no necesariamente tenemos que abordar lecturas muy técnicas, porque repito, en administración de empresas, la mayoría de los textos son muy agradables, muy entendibles. Uno leer, por ejemplo, La quinta disciplina de Peter Senge, que trata sobre las organizaciones que aprenden en equipo, las organizaciones inteligentes, es muy chévere y lo va encaminando a uno hacia una visión gerencial. Le va dando un estilo gerencial. O leer, por ejemplo, la teoría de Peter Drucker, la teoría de administración por objetivos. Entonces, hay muchos temas que ustedes pueden ir abordando y que les va a generar mucho conocimiento. A eso le llamamos la cultura de la investigación formativa. Ahora, acostumbremos siempre a algo.
Cada vez que ustedes lean un texto, yo, por ejemplo, en este momento estoy desde mi oficina y yo mantengo para mis raticos libres, mantengo un librito. Este se llama, por ejemplo, Manual de Redacción. En mi casa mantengo 2, 3 libros a la mano y acostumbro, cada vez que leo 1 o 2 páginas, acostumbro a hacer pequeños resúmenes. Inclusive acostumbro a hacer pequeños resúmenes con citas bibliográficas para no olvidarme de cómo utilizar las normas de redacción, y eso se va volviendo cultura, se va volviendo costumbre. Entonces les decía, algunos ya me han compartido el ensayo y me dejan muy contento, porque veo el interés, veo la preocupación, no solo la preocupación en la redacción, sino en el nivel de consulta. Hay muy buen nivel de consulta, y recuerden que nosotros como académicos no nos podemos quedar con lo que vemos acá, con lo que vemos en una clase, con lo primero que nos encontramos allí en internet, en Wikipedia, no, nosotros tenemos que ir un poco más allá. Entonces, ese nivel de consulta soporta mucho la capacidad de redacción, sustenta muchísimo la capacidad de redacción. Entonces, no sé si alguno ha tenido alguna inquietud, ha tenido alguna duda o ha tenido alguna dificultad con el primer parcial, que es el ensayo. Si ya ingresaron a plataforma, se pueden dar cuenta que ahí el enlace está creado. Creo que está creado con unos dígitos de más, ¿ya? Por si tienen alguna dificultad. Igual, el que tenga algún problema, pues me puede escribir ahí al WhatsApp y yo en la medida de mis tiempos les voy respondiendo. Vamos a empezar entonces hoy. Bueno, si alguno tiene alguna inquietud, ahora micrófono, tranquilos que estamos en casa. Hey, Diana. Qué pena, es que Daniela Rivera también apenas salió de trabajar. Dígale a Daniela que no hay ningún problema, que lo importante es que se enamore de este tema, de la cultura de la investigación formativa. Lo demás es el buen deseo, la buena voluntad de querer llegar y allegar a ese conocimiento. ¿Ya? Los espacios, yo siempre he dicho, miren, en una empresa el que trabaja no es el tiempo. Uno conoce funcionarios que están en una empresa 8 o 10 horas durante un día y poco les rindió el día. Y hay personitas que vienen y están 3, 4 horas y en 4 horas hacen lo que el otro no fue capaz de hacer en 10. Lo mismo pasa con la educación. Yo no soy claro que la universidad nos exige esta presencialidad y tomar asistencia y todo lo demás, ¿ya? Pero hay espacios donde podemos retroalimentar, donde podemos encontrar la información, entonces no hay ningún inconveniente. Igual, más tardecito por allá al final tomamos la asistencia. Entonces voy a compartirles para que empecemos hoy a definir conceptos. Y repito, quiero que estén muy atentos porque hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo iniciar una propuesta de investigación académica, cómo iniciar un ejercicio de investigación formativa o de investigación académica, inclusive de investigación pura. Ustedes vengan por acá. Listo. Bueno, entonces la base de este módulo, la base de esta asignatura, taller de investigación formativa, repito, el módulo tiene, si nosotros lo observamos, él tiene varios enfoques. El primero de ellos es qué habilidades debemos desarrollar nosotros como académicos, llámese estudiante o llámese profesor, porque nosotros como profesores tenemos que estar todos los días actualizándonos en información, conociendo nuevos métodos, nuevas metodologías, conociendo nuevas dinámicas. Entonces, el módulo nos orienta, primero, a que nos enamoremos de la investigación como un acto académico. O sea, rompamos el paradigma de que la investigación es para unos pocos. No es que la investigación es para los de semillero de investigación, o la investigación es para los de laboratorio, la investigación es para los químicos, para los físicos, para los médicos, para los biólogos. No, no. Hay un tipo de investigación que se llama la investigación social. Aquí vamos a ver, cuando hablemos de tipos de investigación, la investigación fenomenológica, la investigación del comportamiento social, la investigación del comportamiento de un fenómeno social, por ejemplo, un fenómeno como el empleo. Si ustedes ven, la investigación sobre el comportamiento del empleo no se hace ni en química, ni en física, ni en matemática, ni en biología, ni en medicina. Se hace
a través de ciencias sociales como la economía, la contabilidad y la administración. Entonces, primero, el módulo invita a que rompamos el paradigma de que la investigación es para unos pocos. Segundo, el módulo invita a que desarrollemos habilidades de investigación, y ya mencioné algunas de ellas: la lectura, la redacción, el buen gusto por conocer nuevas cosas, la innovación. Por ejemplo, cuando yo voy a presentar o a desarrollar una idea de negocio, un plan de negocio o un plan de empresa, yo debo tener unos conocimientos básicos en metodología de la investigación, porque voy a estudiar un mercado, el comportamiento de un mercado. Y el segundo objetivo de este módulo es que conozcamos unos pasos, más que una receta, unos componentes, los componentes básicos de una investigación académica. Entonces, estoy compartiendo acá, están viendo ahí, están viendo una presentación en PowerPoint, metodología de la investigación. Sí, señor. Sí, señor. Eso, qué juicio, por Dios, dice Nicolás Mejía. Yo les voy a compartir el video de Nicolás Mejía, que es un video muy bacano, muy dinámico. Dice Nicolás Mejía: qué berraquera ser así. Qué bueno, después de un día de trabajo fuerte, seguramente con dificultades en la empresa, en la casa, pero aquí estamos contentos participando de este ejercicio académico. Este señor, miren, Tácito fue un historiador romano que existió por allá en los primeros años de Jesucristo. Y mire lo que este señor decía: la verdad se robustece con la investigación, y la duda o la falsedad se robustecen con el apresuramiento y con la incertidumbre. ¿Qué está diciendo este señor acá? Que nosotros siempre debemos trabajar sobre elementos reales, sobre elementos de investigación para eliminar las dudas. Es decir, nunca nos quedemos con una duda. La duda, la pregunta, la inquietud es el principio básico de una investigación. Entonces, por eso Tácito decía, hace 2000 años, decía: mire, la investigación es la base para fortalecer la verdad. La investigación es la base para fortalecer la verdad. Y de hecho, ¿qué es lo que hace un sistema judicial? Investigar para fortalecer la verdad. Y esa misma premisa aplica para la academia, para los ejercicios académicos. Ahora, mucho más moderno, Roberto Hernández Sampieri. Este señor, pues, es el autor del libro en el cual vamos a basar este módulo. Roberto Hernández Sampieri, conocido como el padre de la metodología de la investigación, él dice lo siguiente, y es muy práctico, escuchen bien: sin investigación, una nación no se puede desarrollar. Sin investigación, una nación no puede combatir sus problemas, no puede solucionar sus problemas. Por eso, desde todas las instancias, desde las instancias gubernamentales, desde las instancias académicas en las universidades, desde las instancias empresariales, se desarrolla investigación, se hace investigación. Entonces, el gobierno permanentemente está desarrollando investigación en diferentes áreas. Por ejemplo, nuestro país tiene un ministerio de ciencia y tecnología, que antes era el Instituto Colciencias, ahora es un ministerio. A través de ese ministerio se busca fortalecer procesos de investigación que coayuden a resolver los problemas del país de todo tipo: problemas de orden en salud, problemas de desarrollo económico, problemas de desarrollo social. Y a través de ese ministerio, pues, se invita a las universidades a que se hagan partícipes en esos procesos. Miren ustedes cómo se llegó a la vacuna para combatir, controlar la pandemia, el COVID-19, para controlar el COVID. ¿Cómo se llegó a la vacuna? A través de procesos de investigación. Entonces, aquí se podrán ustedes dar cuenta. Ahora, la investigación a ese nivel y al nivel social, al nivel de la academia, a nivel de las universidades. Entonces, dice Sampieri, hay que trabajar el tema de la investigación para buscarle solución a los problemas. O sea, los problemas no se van a resolver de manera intuitiva, sino de manera práctica. Entonces, quiero que empecemos acá la parte técnica. Lo que ustedes ven aquí en pantalla es un mapa conceptual, sobre
¿Cómo se desarrolla el conocimiento? A través de un concepto que todos conocemos, seguramente que todos conocemos, y que perdón, hablé de COVID-19, vea pues, gracias a Dios estoy lejos, mentira, ya tengo 3 vacunas, ya tengo la tercera dosis. Les decía, hay un concepto que seguramente ustedes escucharon por ahí en bachillerato, y es el concepto del método científico. Siempre se ha dicho que el camino para la construcción del conocimiento, para el desarrollo de las teorías científicas, para el desarrollo de leyes científicas, es el método científico. Y totalmente de acuerdo. O sea, es el método científico históricamente ha sido el camino para llegar a la construcción de nuevos conocimientos. De hecho, en la primera ministra o la ministra actual de Ciencia, la ministra de Ciencia y Tecnología, o sea, de este ministerio, pues es una señora muy dada al reconocimiento al reconocimiento de conocimientos ancestrales. Permítame, estoy tapando acá la diapositiva, ¿está viendo o no? Ahí está la diapositiva, ¿o estoy atravesado? Ahora sí, ahora sí. Listo. Entonces les decía que el método científico es el camino reconocido universalmente para la construcción de conocimiento. Y les mencionaba una anécdota que la ministra de Ciencia y Tecnología es una señora del Pacífico y ella reconoce los conocimientos ancestrales. Pues ha sido muy criticada por eso, porque los científicos puros dicen que el conocimiento ancestral carece del proceso del método científico para ser reconocido como ciencia. ¿Ya? O sea, todo ese proceso que han desarrollado los indígenas, el proceso de conocimiento sobre las plantas que tienen los mismos indígenas, las comunidades afros. Entonces, la comunidad científica dice que esa ministra no tiene por qué estar ahí, que porque ella reconoce conocimientos ancestrales como si fueran conocimientos científicos. Entonces, este método científico, lo que ustedes ven acá, históricamente es el que se ha utilizado en la ciencia para creación de nuevos conocimientos, para el desarrollo de nuevos conocimientos, para el desarrollo de teorías científicas, de leyes científicas. Ahora bien, el método científico, si ustedes lo recuerdan por allá de colegio, el método científico estaba fundamentado en 4 pasos. Ustedes ven acá donde tengo el cursor. El primer paso del método científico es la observación. Entonces vamos mencionando cada paso, vámoslo referenciando con un ejemplo. Año 2020, enero del 2020, empiezan unos médicos y científicos chinos de una ciudad en particular, Wuhan. Unos médicos y científicos empiezan a observar unos pacientes con un comportamiento particular. Pacientes que llegaban a los hospitales con unos síntomas muy similares al de una gripe, pero una gripe muy fuerte. Luego esa gripe atacaba los pulmones y la persona moría muy rápido, enero del 2020. Y entonces se empezaron a dar cuenta los médicos y los científicos que eso no era una gripe normal, ni era una gripe aviar, ni era una influenza normal. A eso se le llama observación. Entonces empezaron a observar el comportamiento de estos pacientes. ¿A través de qué? De exámenes médicos, de exámenes de laboratorio. Y a través de esa observación, a través de toda esa práctica experimental, entonces llega el segundo paso del método científico, que es descubrir. Descubrir. ¿Cómo se llega de la observación al descubrimiento? A través de la práctica de prueba, a través de la práctica de prueba científica y experimental. O sea, ellos empiezan a observar en sus laboratorios, en sus microscopios electrónicos, que hoy en día son de mucha tecnología, y empiezan a decir, aquí hay algo que no es normal. Después de ese proceso experimental, ya los científicos están en capacidad de ir al tercer paso, que es explicar el fenómeno. O sea, ya hay unas teorías, ya hay unas bases científicas para decir, permítame que hay por aquí alguien tratando de ingresar, eso, Geraldine, muy bien. Entonces, primera observación, luego empiezan a aplicar
práctica de prueba empírica y práctica de prueba científica, y van al segundo paso, que es descubrir. O sea, ya ellos están convencidos de que hay algo diferente, de que hay algo nuevo, de que hay algo sobre lo que se debe trabajar, y van al tercer paso, que es explicar ese fenómeno. Gracias a Dios y gracias a la tecnología, a los desarrollos tecnológicos, y con el ejemplo que estamos mencionando del COVID-19, en enero del 2019 se dieron los primeros brotes en el mundo, y en menos de un mes ya habían elementos explicativos. O sea, ya muchos países del mundo, que entre otras cosas, los países desarrollados invierten mucho en investigación científica. Por ejemplo, Estados Unidos invierte cerca del 3,5% del Producto Interno Bruto para investigación, que es mucho dinero. Corea del Sur invierte cerca del 3%. China, aproximadamente el 3,5%. Suiza, países europeos. Entonces, gracias a esa inversión permanente que hacen estos países en investigación científica, en investigación médica, en salud, entonces se lograron aplicar pruebas para descubrir lo que estaba pasando y luego salir a explicarle a la comunidad científica, explicarles lo que estaba sucediendo, frente a qué estábamos, salieron y ya tenían un nombre para darle a esta enfermedad, y sobre eso se crearon las teorías y leyes que hoy en día son científicas. ¿Y por qué son científicas? Porque gracias a todo ese trabajo de experimentación y descubrimiento, se logró la vacuna. Se logró la vacuna. Entonces, el cuarto paso del método científico es la predicción. ¿Y qué es la predicción? Es poder separar con toda confianza y con toda categoría a formular una teoría y una ley que va a tener un reconocimiento de la comunidad científica. A todo eso se le llama epistemología. Entonces, los pasos del método científico: observar, descubrir, explicar y predecir. Esos son los 4 elementos o los 4 pasos fundamentales del método científico. Pero escuchen lo siguiente. Esto ha sido, a lo largo de la historia, el camino para la construcción del conocimiento, el método científico. Hace más o menos unos 40 o 50 años salieron unos señores, entre esos posmodernistas, Roberto Hernández Sampieri, y dijo: venga, perfecto, el método científico tiene toda validez, pero el método científico presenta ciertas dificultades a la hora de hacer ejercicios académicos, a la hora de desarrollar investigación formativa, que es la que hacemos nosotros en el aula, a la hora de nosotros hacer trabajos de grado, hacer proyectos de investigación formativa. Entonces, difícilmente o muy complejo aplicar el método científico, y entonces nace el concepto de investigación formativa bajo un método que conocemos como la metodología de la investigación. La metodología de la investigación. Bajo el concepto de metodología de la investigación surgen gran cantidad de definiciones de lo que es investigación. Si nosotros buscamos el concepto de investigación bajo el método científico, vamos a encontrar conceptos muy epistemológicos, o sea, muy filosóficos de cómo construir conocimiento. Y eso estaba llevando a que nosotros, a que en términos generales, desde las universidades y desde la academia, nos estuviéramos como desligando del tema de la investigación, cuando debe ser una permanente. La investigación debe ser una actividad permanente que desarrollemos nosotros en el aula, porque repito, si yo como estudiante no puedo contextualizar ese aprendizaje, si como estudiante no lo puedo contextualizar, estoy perdido. Yo tengo que saber que lo que yo estoy recibiendo de información, de lo que estoy consiguiendo de información en textos, en libros, en videos, pues que eso tiene que servir y tiene que tener una aplicabilidad. Entonces, surgen unas definiciones de investigación muy modernas, al amparo de la metodología de la investigación. Por ejemplo, aquí vemos esta definición de Sierra Bravo. Miren, año 1991. O sea, es una definición muy moderna, de finales del siglo pasado. Y miren lo que dice este señor, Sierra Bravo. Dice que la investigación es una actividad que realiza el hombre
orientada a descubrir algo desconocido. No, pues qué súper definición. Miren lo sencillo, para que entendamos que la investigación no es cosa del otro mundo. Dice, mire, una persona que está tratando de conocer algo que no sabe, está investigando. Algo que desconoce, está investigando. A ver si llegó alguien. No. Bueno. ¿Quién más? Aquí tenemos a Sabino, Carlos Sabino, 1992, y él enfoca el tema de la investigación, lo enfoca más hacia la formulación, el desarrollo y la ejecución de proyectos. Sabino dice que la investigación es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Entonces, miren, aquí entra lo práctico de la investigación formativa. O sea, la investigación no se hace por hacerse. La investigación no se desarrolla simplemente porque qué bacano hacerlo. No. Cada vez que se desarrolla una propuesta de investigación es porque se esté buscando con ella resolver alguna situación, atender una situación, proponer la formulación o el desarrollo de un proyecto. Entonces dice Sabino, mire, una investigación es el camino a resolver una situación, un problema. Miren, COVID-19. Toda la investigación que se hizo y que se viene haciendo, porque eso no ha parado. Ni el COVID ha parado, ni la investigación irá a parar. Todos los días. Es más, ya se está pensando en hacer investigación para desarrollar vacunas en Colombia, porque si ustedes han escuchado por allí los medios de comunicación, la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que el COVID llegó para quedarse. Entonces, muy seguramente vamos a necesitar la tercera dosis, ya se habló de la tercera dosis, y muy seguramente vamos a necesitar refuerzos de vacuna, no se sabe durante cuántos años. No se sabe durante cuántos años. Entonces, investigación se sigue haciendo permanentemente para lograr afrontar esa situación o ese problema. Y entonces encontramos acá la definición de investigación que propone Roberto Hernández Sampieri. Esta definición pues la damos o la abordamos desde el concepto de metodología de la investigación. Desde el concepto de la metodología de la investigación, dice Roberto Hernández Sampieri. Escuchen bien. Y ahorita explicamos cada uno de los conceptos. Explicamos cada uno de los elementos. Dice Sampieri, la investigación es una actividad sistemática. Permítanme un segundito, que por aquí alguien me está preguntando. Listo, alguien que no se ha podido conectar. Bueno, entonces les decía, vamos a leer esta definición, está entrecomillada, y vamos a empezar a explicar cada uno de los componentes de lo que es la investigación según Sampieri. Entonces, ojo a lo siguiente, no quiere decir que porque hay nuevos modelos para hacer investigación, como la metodología de la investigación, no quiere decir que se haya desplazado el método científico. No, el método científico sigue conservando la misma rigurosidad. Sigue siendo una herramienta fundamental para la investigación científica. ¿Ya? Pero llega la metodología de la investigación, llega como una posibilidad para fortalecer la investigación formativa, o sea, la investigación académica, la investigación de universidad. Y entonces dice Roberto Hernández Sampieri, escuchen, la investigación es una actividad sistémica o sistemática. Ahora explicamos qué significa eso. Es además una actividad controlada, es empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos. ¿Qué significa eso? Antes de entrar a explicar cada uno de los conceptos. Cuando nosotros hacemos investigación académica, nosotros siempre nos enfocamos en la relación que existe entre los fenómenos investigados. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo voy a trabajar investigación sobre desempleo e informalidad, entonces yo ese fenómeno que llamo desempleo, ese fenómeno que llamo informalidad, lo tengo que empezar a correlacionar con otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno empresarial, el fenómeno del desarrollo económico, claro, porque es consecuente. Si yo digo que en el Quindío hay pocas industrias,
entonces casi que consecuentemente estoy diciendo que habrán pocos empleos. Si digo que la economía del departamento se basa en la parte comercial, en todo el desarrollo comercial, pues ya estoy diciendo que el empleo que se genera no es el de mejor calidad, porque el sector terciario es el que genera el empleo de más mala calidad. Entonces, cuando yo hablo de investigación, primero, yo debo partir de unos elementos hipotéticos. O sea, yo ya debo tener un conocimiento mínimo, al menos básico, sobre el tema que voy a investigar. Y segundo, debo correlacionar el objeto de estudio con los demás, las variables o los fenómenos que rodean ese objeto de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir los efectos del COVID-19 en la salud en el departamento del Quindío. Entonces yo puedo decir cuántas personas murieron, un efecto del COVID. ¿Cuántos, en televisión salió en estos días, cuántas personas han deteriorado su salud mental? Fue un efecto del COVID. ¿Por qué? Porque perdieron el empleo, porque perdieron a un ser querido. Entonces, mire, el objeto de investigación, las consecuencias del COVID. Los fenómenos que rodean son la salud mental, el bienestar económico, la salud física, porque cómo quedan las personas después de sufrir el COVID, cómo quedan el duelo cuando pierden un ser querido. Entonces, cada vez que yo hablo de investigación, siempre estaría hablando de relación entre fenómenos. Relación entre fenómenos. Entonces, vamos a explicar cada uno de los componentes que componen, o cada uno de los elementos que componen una investigación o un ejercicio de investigación formativa. Entonces dijimos que Sampieri dice que la investigación es una actividad sistémica o sistemática. Entonces les explico. Seguramente ustedes ya vieron o verán más adelante la teoría sistémica en organización, en administraciones y en general la teoría sistémica. La teoría sistémica entiende el todo como un conjunto, como un sistema. Por ejemplo, la empresa es un sistema. Yo puedo hablar de que en la empresa hay un área de talento humano, hay un área financiera, hay un área contable, hay un área de mercadeo, hay un área de ventas. Estoy mencionando 4 o 5 áreas de la empresa, pero la empresa es única. Y la empresa solo podrá funcionar en la medida en que esas 5 o 6 o 7 áreas estén conectadas entre sí permanentemente. A eso se le llama un sistema. Y en el momento en que el área contable falle, falla el sistema, falla la empresa. En el momento en que el área de mercadeo falle, que falle el área de ventas, que falle el área de recursos humanos, lo demás pierde el engranaje. A eso se le llama un sistema. Un vehículo es un sistema. Si a un vehículo le falla la batería, le falla una rueda, falla el sistema, falla el vehículo. En esos mismos términos, la investigación es una actividad sistemática, es decir, es una actividad que se debe desarrollar a través de procesos de planificación. Si yo planteo unos objetivos de investigación, yo debo tener claridad qué herramientas debo aplicar para cumplir con esos objetivos. O sea, no puedo dejarlo al imaginario del investigador las actividades que voy a desarrollar, porque la investigación se desarrolla en un proceso de marco lógico. Entonces, es un sistema. Si yo planteo mal la pregunta de investigación, que hoy vamos a ver el ejercicio, si yo planteo mal la pregunta de investigación, pues no voy a poder orientar mi propuesta de investigación. Si yo no delimito el alcance del objetivo general, no voy a poder cumplir con las metas de la investigación. Y tendrán que ir conectados como un sistema funcional, la pregunta-problema, el objetivo general, el título del trabajo, los objetivos específicos, un marco teórico. Es decir, la investigación funciona de manera holística e integral como un sistema. Por eso, cuando, por ejemplo, un estudiante está desarrollando el proyecto de grado, ya sea en formulación de proyecto o en investigación académica, a veces encuentra uno un objetivo que dice, venga, Julano,
este objetivo específico, ¿cómo cree usted que le aporta al general? Es que yo lo veo por allá como un huerfanito, como solito. ¿Ya? Ahí es donde entendemos la investigación como un sistema, como algo sistémico, funcional. Si yo voy a aplicar una encuesta en investigación, es porque le está apuntando a un objetivo específico. Me pasó hace poco, unos estudiantes plantearon un proyecto en semillero de investigación. Cuando me lo entregaron, vi una encuesta por allá y les dije, venga, ¿y esta encuesta para qué es? Que yo esa encuesta no la veo como herramienta de ningún objetivo. Entonces, esa encuesta es una rueda suelta, que lo único que viene a hacer en la investigación es generar ruido, o sea, distorsionar la investigación. Entonces, meternos a la cabeza que un ejercicio de investigación académica, un ejercicio de investigación formativa, debe ser un sistema, un engranaje, que cuando uno lea el resultado final, sea a través de un artículo, o sea, a través de un documento diseñado por la institución, uno vea un marco lógico en el desarrollo de la investigación. Luego dice Sampieri que la investigación debe ser una actividad controlada. ¿A qué obedece este principio o este concepto de Sampieri? Significa controlada porque la investigación, toda investigación académica, siempre deberá estar enmarcada en una disciplina científica. Siempre deberá estar enmarcada en una disciplina científica. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a graduar y deciden trabajar sobre una monografía, o sea, investigación documental o hermenéutica, o investigación aplicada en semillero de investigación, y su tema va a ser el talento humano. El talento humano. Venga, nosotros quisiéramos saber qué tan satisfechos están los trabajadores de las empresas del Quindío. Eso es gestión del talento humano. Y eso es una investigación, y muy buena investigación. Pues esa investigación estará fundamentada en una teoría científica que se llama la teoría humanista y estará fundamentada en una ciencia que se llama la administración o la administración de empresas. Entonces, toda investigación, todo ejercicio académico deberá estar cimentado en una actividad científica. Por ejemplo, si yo quiero saber temas de desempleo, de desocupación, de informalidad en Armenia, que es tan sensible, pues tendré que estar trabajando sobre teorías de la economía como ciencia. El que quiera desarrollar una investigación en el área de la contabilidad ambiental, pues estará enfocado en los paradigmas de la investigación contable, porque la contabilidad es una ciencia. Y en ese orden de ideas, todo ejercicio académico que se haga como parte de la investigación formativa deberá estar fundamentado, apoyado en una actividad científica o en una teoría científica, y a eso Sampieri le llama la investigación como actividad controlada. El tercer concepto que utiliza Sampieri es que la investigación debe ser una actividad empírica. ¿Qué significa empírica? Significa que debe permitir la aplicación de pruebas de comprobación. Entonces, en un laboratorio, ¿qué es una prueba de comprobación? Mezclar químicos, por ejemplo. Mezclar químicos para obtener un resultado final. En una investigación social, yo creo que ustedes han visto, ahora se puso de moda, dizque ¿hacer qué? Investigación social con fenómenos o con hechos de comportamiento en la calle, de comportamiento cultural. Entonces, hemos visto una señora en Medellín, se vistió con una modelo, se puso un traje de estos afganos para ver cómo se comportaba la gente, cómo la observaba la gente, qué actitudes tomaba la gente. Esa investigación social y esa práctica que estaban aplicando estos sociólogos, que había ahí un periodista, a eso es a lo que se le llama una práctica de prueba empírica. O, por ejemplo, ustedes van a desarrollar una investigación en administración de empresas, la afectación económica en el departamento del Quindío después de la pandemia, y ustedes van a consultar en Cámara de Comercio cuántas empresas
se tuvieron que cerrar sus puertas, de qué sector de la economía, o aplicar unas encuestas. Entonces, a eso es a lo que le llama práctica de prueba, para comprobar, para lograr cumplir con unos objetivos generales y específicos. Porque de lo contrario, dice Sampieri, si la respuesta ya está, entonces no hay investigación. O sea, si no es necesario aplicar una prueba, entonces no hay investigación. Entonces, por eso el tercer componente, él habla de que la investigación debe permitir pruebas. O sea, es una actividad empírica. Y propone como último componente en metodología de la investigación, propone que la investigación debe ser una actividad crítica. ¿Qué significa que la investigación debe ser crítica? Que sus resultados deben ser objetivos. Objetivos. O sea, no debe existir ningún sesgo del investigador. No debe existir ninguna mala intención del investigador para orientar los resultados a su amaño o a su acomodo. Es como la parte más compleja de la metodología de la investigación. Yo recuerdo, los casos de los que yo le comento son casos reales. Alguna vez, unas niñas de una especialización para su proyecto de grado hicieron una investigación en una entidad pública sobre la importancia de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es una actividad que deben realizar todas las entidades públicas hacia cierto grupo de trabajadores, cierto grupo de empleados, gerentes públicos se llaman. Entonces las niñas hicieron un trabajo excelente, aplicaron herramientas espectaculares, es decir, lograron un trabajo excelente. De hecho, se tenía la intención de postular el trabajo de ellas, el trabajo de grado, como un trabajo meritorio, como un trabajo reconocido. Pero cuando las niñas llegaron a la conclusión final de su trabajo, se desinflaron, porque las conclusiones fueron totalmente subjetivas. Yo soy funcionario público y conozco el tema de la evaluación del desempeño. Y en el trabajo se evidenciaba algo totalmente contrario a lo que ellas obtuvieron como conclusiones. Por ejemplo, en el trabajo se evidenciaba que algunos funcionarios no sabían qué era la evaluación del desempeño. No sabían cómo funcionaba. Algunos funcionarios manifestaron inconformidad con la evaluación que les habían hecho. Y resulta que ellas al final concluían que la evaluación del desempeño era lo mejor, que eso era una hermosura, que eso funcionaba muy bien, que los resultados que se obtenían eran los mejores, que los trabajadores vivían felices con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Perdieron la objetividad. Y uno decía, bueno, ¿y qué les pasó? Claro, muy sencillo. Resulta que las niñas trabajan en esa entidad y sintieron temor a la hora de evaluar ese concepto de manera objetiva. Sintieron temor porque el trabajo de grado es un documento público. Es un documento que se sube a un repositorio o que se entrega en una biblioteca físico. Entonces, ¿qué dijeron estas niñas? Si nos ponemos aquí a decir la verdad, de pronto eso puede tener repercusiones sobre nosotros. Por eso, más adelante, cuando veamos la justificación de una investigación, uno de los principales componentes de una justificación, para justificar una investigación académica es la pertinencia y la relevancia. O sea, venga, ¿qué tanto me puedo ver perjudicado yo con esta investigación que voy a desarrollar? Entonces, uno de los primeros, de los principales criterios de la investigación, según Sampieri, es que los resultados tienen que ser objetivos, no acomodados, no amañados al capricho del investigador o de los investigadores. Surge entonces los pasos de la metodología de la investigación. La metodología de la investigación. A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Que lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es el primer paso en el desarrollo de una investigación bajo el método científico? ¿Cuál es el primer paso del método científico? ¿Quién se acuerda? La observación, profe. Perfecto, Mafe. La observación es el primer paso del método científico.
Aquí nos vamos a dar cuenta en la metodología de la investigación, buena Mafe, nos vamos a dar cuenta en la metodología de la investigación que la observación es una herramienta. Mientras que en el método científico es el primer paso donde inicia una investigación, en la metodología de la investigación es una herramienta, ¿ya? Por ejemplo, en investigación social, yo voy, observo qué pasa, cómo se comporta esa persona, qué hace, cómo saluda. Yo observo cómo se comporta el animalito. Yo observo. Entonces, en método científico, la observación es el primer paso. En metodología, la observación es una herramienta para el desarrollo de los objetivos específicos. Entonces, vamos a mencionarlas y vamos a empezar hoy a desarrollar cada uno de estos pasos. Es decir, a determinar cómo se desarrolla, cómo se define, cómo se obtiene. Entonces, el primer paso, miren ustedes, en método científico, primer paso, la observación. En la investigación formativa o en metodología de la investigación, el primer paso consiste en concebir una idea, pensar en una idea. Entonces, mire que el investigador no tiene que estar observando nada. Simplemente se le ocurre una idea. Entonces, miren las ideas que les he ido mencionando hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el sector de la población más afectado con el desempleo y la informalidad en el departamento del Quindío? Ah, se me ocurrió esa idea de investigación. Y podría mencionarles muchas. Por ejemplo, en contabilidad se me ocurre una idea, o muchas, pero les menciono una. ¿Cuál es el nivel de implementación de las normas de información financiera, de las NIF, normas internacionales de información financiera, en la ciudad de Armenia, Quindío? Mire que lo estoy planteando en términos de pregunta, que es donde vamos a pasar ahora. Entonces, el primer paso para yo desarrollar una investigación formativa o una investigación inclusive con enfoque social es concebir una idea. Lo primero que yo hago. Ahorita vamos a ver de dónde sale esa idea, de dónde podemos obtener excelentes ideas de investigación. Primer paso, concebir la idea. Luego viene el segundo paso, que es convertir esa idea en un problema de investigación. Convertir la idea en un problema de investigación. Y lo vamos a ver más adelante. La idea la convertimos en un problema de investigación a través de una pregunta que delimite, que encierre el tema de investigación, una pregunta que defina tiempos. Por ejemplo, no es lo mismo yo decir, venga, ¿cómo ha sido el desempleo en Armenia en los últimos 10 años? Que yo decir, ¿cómo ha sido el comportamiento del empleo en los últimos 2 años o en el último año en la ciudad de Armenia? Entonces, esa idea de investigación, para darle forma, para darle apertura a la investigación, entonces debo caracterizar el problema. O sea, debo documentarlo, debo leer sobre él, debo consultar sobre él. Porque la base de la investigación está en el nivel de conocimiento que yo tenga sobre el tema que voy a abordar o la capacidad de acceder a la información. Luego de plantear ese problema de investigación, de describirlo, que ahorita vamos a ver técnicamente cómo se hace, entonces debo plantear o definir unos objetivos de investigación. Ya nos vamos adentrando en el parcial 2, pero ahorita voy a hacer el ejercicio práctico, que a mí me gusta es que ustedes aprendan desde la práctica. Vamos a hacer el ejercicio práctico de cómo plantear ese problema de investigación y cómo ir desde el problema de investigación al diseño de los objetivos, a la redacción de los objetivos. Ahorita vamos a ver qué tipos de objetivos podemos formular, cómo formularlos, porque esto es muy importante tener en cuenta el componente técnico. El componente técnico es fundamental a la hora de desarrollar una investigación formativa. Luego de tener la idea, definido el problema, ese problema caracterizado con cifras, con indicadores, es decir, cierto nivel de conocimiento sobre el problema, entonces planteo los objetivos. Luego, escuchen esto, escuchen lo siguiente. En el desarrollo metodológico,
en el punto número 3, o en el paso número 3, después de definir los objetivos, dicen los autores que debemos organizar el marco teórico. Debemos organizar el marco teórico. Aquí yo les voy a contar qué es un marco teórico y cómo se hace. El marco teórico son todos esos antecedentes que me permiten desarrollar la propuesta de investigación. Las teorías, el estado del arte, que les voy a contar también qué es eso, el estado del arte, los antecedentes que son libros, artículos de revistas indexadas, investigaciones que otros han hecho. Pero escuchen bien. Escuchen bien. En la metodología, los autores proponen que el marco teórico se haga en el paso número 3. Eso a efectos de redactar el documento final. Pero quiero hacerme entender con algo. El marco teórico se debe empezar a construir y a consolidar desde el momento mismo en que usted define la idea de investigación. Desde el momento mismo en que usted escoge la idea de investigación, debe construir su marco teórico, claro, porque usted tiene que entrar a consultar con sus autores, con sus teorías, con los documentos de apoyo. Usted debe empezar a consultar qué tanta información hay en el medio. Y es fundamental, porque cuando yo defino la idea, el marco teórico es el que me dice qué tipo de investigación tengo que desarrollar. Si es una investigación exploratoria, eso lo explicaremos luego lo explico para que no se me van a asustar. Una investigación exploratoria es aquella que tiene muy poca información en el medio. O si por el contrario el marco teórico me dice que estoy frente a una investigación descriptiva o explicativa, porque ya hay buena información en el medio. Entonces, si los autores proponen el marco teórico en el tercer punto, es a efectos del desarrollo del documento final, porque realmente el marco teórico yo lo debo construir entre la idea y la formulación del problema. Claro, si yo voy a hablar del desempleo, yo me tengo que documentar para saber cómo están las cifras a nivel mundial, para saber cómo están las cifras en Colombia, para saber cómo se han comportado las cifras de desempleo e informalidad en el Quindío o en Armenia, que va a ser mi foco de investigación. Yo debo conocer cuáles han sido las causas generales o particulares de generación de desempleo e informalidad. Entonces, después de concebir, siempre se recomienda, después de concebir la idea, construir el marco teórico. ¿Qué otros pasos encontramos entonces después del marco teórico? Empezar a determinar qué tipo de investigación vamos a realizar. Entonces, ¿de dónde va a salir esa información? Pues del mismo marco teórico y del alcance que yo le estoy dando a la investigación. Ese alcance está desde la pregunta-problema, desde el objetivo general. Ahí voy yo determinando el alcance. Y la segunda, listo. ¿Sería esta o esta? Ahí están las dos. Listo, gracias, profe. Oh, con gusto. Listo. Entonces, el tipo de investigación lo voy a plantear, o lo voy a definir dependiendo del alcance que yo le esté dando a la investigación. Repito, ¿ya? Hay investigaciones que son de desarrollo documental o hermenéutico, es decir, con solo leer una serie de documentos que ya existen, yo puedo desarrollar mi investigación. O, por ejemplo, una investigación histórica. Una investigación histórica tiene mucho elemento documental, aunque también pueden tener elementos de tradición oral, entrevistas con personas muy antiguas, qué pasó allá. Pero si yo estoy planteando, por ejemplo, estudiar la vida de Simón Bolívar y pretender que me voy a encontrar con un sobrino de él a la vuelta de la esquina, entonces ese tipo de investigación lo voy a definir en el momento en que defina el alcance, hasta dónde quiero llegar y qué es lo que quiero realizar. Luego viene un componente que es el componente de las hipótesis y las variables. Según autores, venga, lo dejo aquí en las diapositivas que yo como que me atravieso ahí. Lo que pasa es que me da como susto no verme y cuando no me veo como que siento que no estoy. Dijo Sócrates y Platón.
Pienso, luego existo. El tema de las hipótesis, dice Belén Ballesteros y el mismo Roberto Hernández Sampieri, ellos dicen que generalmente las hipótesis aplican para las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas, lo mismo que las variables. Entonces, ¿cuáles son las investigaciones cuantitativas? Aquellas que se desarrollan bajo unas variables de cantidad. Unas variables de cantidad. Por ejemplo, estatura o peso versus alimentación. Peso versus alimentación. Entonces, estamos haciendo una investigación para determinar el peso de los niños y vamos a tomar como variable la alimentación que ellos están consumiendo, la alimentación a la que están accediendo, si son carbohidratos, si son qué tipos de calorías, ¿ya? Es una investigación cuantitativa. Ahora, hay mucho tipo de investigación cuantitativa, ¿ya? Por ejemplo, el comportamiento de un mercado. Si yo voy a investigar en una empresa, venga, bajaron las ventas. ¿En qué porcentaje bajaron? ¿Cuáles son los productos que menos se vendieron? Es una investigación cuantitativa y entonces en ese tipo de investigaciones cuantitativas es totalmente necesario definir hipótesis. Más adelante veremos qué es una hipótesis y cómo se define. Y si yo voy a definir hipótesis, pues también debo definir variables, porque las hipótesis se plantean sobre variables. En investigaciones cualitativas, dice Sampieri y Belén Ballesteros, pues se trabaja sobre una cosa que se llama criterios de evaluación, que no son puntualmente variables. Y no se definen hipótesis, no se acostumbra a definir hipótesis en la investigación cualitativa, que es la misma investigación social, no se acostumbra a definir hipótesis porque la hipótesis puede ir cambiando en el camino. Porque usted como investigador social no sabe qué se va a encontrar en el comportamiento del fenómeno. Yo puedo decir, por ejemplo, la mitad de los habitantes del departamento del Quindío aptos para votar son del partido X. Y eso porque se me ocurre, porque lo vi en algún lado. Y cuando empiezo a aplicar, eso es una hipótesis, cuando empiezo a aplicar las herramientas, me voy dando cuenta que no. Y entonces la hipótesis empieza a cambiar, empieza a variar. Entonces, estos autores dicen, en investigación social, fenomenológica o investigación cualitativa, pues no plantee hipótesis, defina unos criterios de evaluación. Pero no quiero detenerme acá porque estamos mencionando los pasos. Listo, venga por acá. En el paso número 6, dice el autor, hay que definir el diseño de la investigación, todo el componente metodológico, todo el diseño del componente metodológico, es decir, qué tipo de experimento se va a aplicar, si es una investigación experimental o cuasi experimental, o si será una investigación documental, o si será una investigación histórica, o qué tipo de investigación se va a desarrollar. Luego vienen tres pasos que tienen que ver con el tipo de investigación aplicada. O sea, cuando deja de ser investigación documental, porque la investigación documental, pues yo la desarrollo, o los objetivos los desarrollo es leyendo, buscando información en internet, en artículos, en libros, en documentos históricos. Cuando se trata de una investigación aplicada, es decir, donde voy a aplicar alguna herramienta, por ejemplo, una investigación de mercado, enfoquémosla en el área nuestra, empresarial, una investigación de mercado. Una investigación de mercado necesariamente tendrá que aplicar herramientas prácticas. Por ejemplo, una encuesta de comportamiento del mercado, una encuesta de consumo, una encuesta de capacidad económica de consumo, una entrevista dirigida. Hoy en día se acostumbra mucho a través de estas preformas de Google a hacer las encuestas por ahí. Se le envía a los amigos, a los conocidos. Hacer un focus group o un grupo focal para un estudio de mercado. Usted reúne un grupo de personas, les entrega un producto, le pide que lo califique. Es una prueba práctica de investigación o investigación aplicada. Entonces, cuando yo voy a realizar ese tipo de prácticas,
Entonces, debo definir. Ojo que aquí simplemente estoy contando los pasos. Estoy mencionando los pasos en los que se apoya o con los que se desarrolla una investigación formativa o un proceso de metodología de la investigación. Entonces, cuando estoy frente a una investigación de ese tipo aplicada, entonces debo tener en cuenta algo que se llama el universo. Repito, no me estoy deteniendo en su totalidad, simplemente lo estoy mencionando porque luego lo explico. El universo va a ser el grupo total de personas que podrían participar en esa encuesta. Entonces yo digo, vamos a aplicar una encuesta para personas, por ejemplo, ahora que estamos en el proceso electoral de juventudes, yo quisiera aplicar una encuesta para jóvenes entre 14 y 28 años de la ciudad de Armenia, Quindío, para establecer qué tanto conocen el proceso de elección de consejos municipales de juventudes. Entonces, mi universo serán todos los jóvenes que viven en Armenia y que están en ese rango de edad, de 14 a 28. Ese sería el universo. Pero como ese universo puede ser superior a 40, a 50.000 personas, sería imposible aplicarle una herramienta a esa cantidad de gente, sería imposible. Entonces voy a aplicar una cosa que se llama el muestreo o la muestra probabilística, que dependiendo del tipo de investigación, puede ser una prueba, una muestra probabilística accidental o una muestra probabilística definida, específica. Pero más adelante vemos eso. Luego viene, para este tipo de investigación, viene, y también para todas las demás, viene todo el tema de recolección de información. Mire cómo hay una secuencia lógica. Yo primero concibo la idea. Segundo, esa idea la convierto en problema de investigación. Tercero, el problema lo llevo a objetivos para poder darle alcance a mi propuesta. Luego, y desde el primer momento, construyo el marco teórico. Elijo la población si voy a aplicar investigación, si voy a desarrollar investigación aplicada, elijo la muestra y luego empiezo a recolectar la información. El siguiente paso, después de recolectar la información, es analizar esa información. Porque de nada sirve con que yo aplique una encuesta si esa encuesta no me dice algo, si esa encuesta no me arroja unos resultados. Si yo no logro conectar los resultados de las herramientas con los objetivos de la investigación, entonces estoy perdido. Es decir, no hubo sistematicidad. No se vio la investigación como un sistema. Entonces, aplico la herramienta, la analizo y con ese análisis entonces voy a la parte final, que es la presentación de informes y resultados de la investigación. Este último paso, la presentación de informes y resultados de la investigación, pues difiere del tipo de destinatario. ¿Me hago entender? Si a ustedes, por ejemplo, los contrata un almacén de cadena o una tienda de ropa, para hacer un estudio, una investigación de mercado, pues el informe final será muy ejecutivo, muy práctico, porque la empresa que los contrató a ustedes no necesita marco teórico, no necesita justificación, no necesita de pronto una breve presentación del documento. Pero si el ejercicio es un ejercicio académico, es un ejercicio que se desarrolla en cualquier instituto, pues las instituciones educativas tienen unos modelos, unos formatos. En el caso nuestro, pues tenemos un formato que tiene una portada, que tiene una tabla de contenidos, que se debe desarrollar con las normas APA, que tiene una tabla un índice de figuras y tablas, que debe tener una introducción, ¿ya? Entonces, el informe final de una investigación, pues dependerá, su presentación dependerá del destinatario final, es decir, a quién vaya dirigido. Y entonces, vamos a entrar al primer paso, para que hagamos el ejercicio de lo que va a ser el parcial 2. Vamos a entrar al primer componente. Recuerden, en el método científico, la investigación empieza con la observación. En la metodología de la investigación o en la investigación formativa, la investigación
empieza con una idea, con una idea. Y una idea puede surgir en cualquier momento de nuestras vidas. Puede surgir en una relación social, puede surgir en una relación de familia. Y lógicamente, pues el espacio académico, la universidad, la academia, el colegio, es, digámoslo, el espacio más adecuado para nosotros encontrar ideas de investigación. Quiero que estén muy atentas y muy atentos, Jonathan Linares, estén muy atentos todos a la definición de lo que es una idea de investigación. Aquí ven ustedes en la diapositiva, ven algunas palabras resaltadas. Entonces, voy a tratar de hacerme entender lo mejor posible. Primero, una idea de investigación, escuchen bien, es la conceptualización. Ustedes me escucharán casi en todos los módulos que yo oriento utilizando esa palabra, conceptualización. En términos académicos, ¿qué es la conceptualización? Es el reconocimiento que usted hace de su entorno, el reconocimiento que yo hago de mi entorno. Por ejemplo, les decía, si ustedes están desarrollando la teoría humanista de la administración y están trabajando la teoría de la quinta disciplina de Peter Senge, ustedes empiezan a observar en su empresa qué pasa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Peter Senge trabaja sobre una teoría que se llama la teoría del Ubuntu. Ubuntu, una tribu indígena. Y esa teoría parte de un concepto que se llama tebeo. Entonces Peter Senge dice, mire, en las empresas nosotros normalmente, es decir, nuestra cultura ciudadana, como seres sociales, pues el saludo es muy habitual, es muy conocido. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Y de pronto llegamos a la oficina y decimos buenos días. Y algunos contestaron, otros no. Y de pronto por allá a las 10 de la mañana yo digo, venga, Angélica, ¿usted a qué hora llegó que yo no la vi? Y Angélica me va a decir, ¿cómo así, Jorge Iván? Si usted saludó, yo le contesté, ¿cómo así? Entonces la teoría del Ubuntu dice, no salude buenos días, buenas noches, sino personalice. Puede resultar difícil, pero el ejercicio es muy bonito. Entonces yo puedo decir, Carol Dayana, te veo. Y el saludo de Carol Dayana es, Jorge Iván, sí, aquí estoy. Y entonces durante el día no se me va a olvidar que ya saludé a Carol Dayana. Daniela, te veo. Y Daniela, sí, Jorge Iván, aquí estoy. Entonces, si ustedes están desarrollando un ejercicio, o están trabajando sobre la teoría humanista en la universidad, pues lo importante es que ustedes lo puedan conceptualizar en el sentido de entender el concepto. Entonces, lo primero que yo me debo preguntar cuando voy a concebir o cuando voy a elegir una idea de investigación es qué tanto sé sobre el tema, qué tanto sé sobre la teoría, qué tanto conozco sobre la temática en la cual voy a proponer mi idea de investigación. A eso le llama conceptualización. Viene de concepto. Entonces, miren, la idea de investigación es la conceptualización basada en la reflexión del estudiante. Sobre un aspecto o un tema que tenga que ver con su realidad. Y ahí viene el segundo término, contextualización. Entonces, conceptualización, ¿qué tanto sé sobre el tema? ¿Qué tanta información hay en el medio sobre el tema? ¿Qué tanto puedo consultar sobre el tema? Conceptualización. Contextualización, ¿qué tan conectado está ese tema con mi realidad? Con la realidad, con el entorno empresarial, con el entorno social, con el entorno económico. Y miren lo siguiente, el último término que voy a utilizar frente a la idea de investigación, el agrado. O sea, dice la conceptualización basada en la reflexión que hace la investigación o el investigador o el estudiante sobre algún aspecto de la realidad que llame su atención. Entonces aquí viene el componente más importante. Entonces, una idea de investigación debe tener tres características. Conceptualización. ¿Cómo está el concepto?
cómo está el estado del arte, qué tanto de estudios hay, qué tanto conozco yo sobre el tema. Contextualización, qué tanto conecta, comunica esos conceptos o esa idea que estoy escogiendo con la realidad. Por eso les llama investigación formativa, porque me ayuda a formar. Y el tercero y el más importante, qué tanto me agrada el tema, qué tanto me gusta ese tema, qué tanto me identifico con ese tema. Yo les comparto una experiencia personal. Yo por allá en vidas anteriores, mentiras, cuando fui joven, yo fui policía. Yo fui policía 5 años. Por eso yo respeto mucho la institución, la quiero mucho. Para mí es una institución grande, a pesar de los muchos errores que cometan algunos. Es una institución de más de 150.000 seres humanos, donde hay muchísima gente buena y unos poquitos lunarcitos. Y escuchen mi experiencia. En alguna oportunidad me dieron la posibilidad, en algún tiempo, me dieron la oportunidad de ser investigador judicial. Y me enviaron a un curso de investigación judicial, que duró por allá como 6 meses. Muy bonito ese curso, investigación judicial. Pero cuando llegué a una parte del curso, que era investigación criminal, enfocada hacia los homicidios, hasta ahí llegué yo. Porque para mí era muy difícil el contacto con los cadáveres. Para mí era muy difícil hacer una necrodactilia, hacer un levantamiento de un cadáver tomando la necrodactilia. Yo sufría mucho. Y entendí que no era lo mío, no era lo mío, no era un tema de mi agrado. Era muy bonito hacer investigación judicial, porque al final cuando uno empieza a ver resultados y uno dice cómo conecté esta situación con esta otra, cómo logré desenmarañar un homicidio, un hurto, a través de conectar una cantidad de conceptos, era muy bonito, pero no me enamoraba esa parte. No me enamoraba esa parte. Y entonces no terminé siendo un buen investigador porque alguna vez tomando una necrodactilia la hice mal hecha y hasta ahí llegó la investigación. Hasta ahí. Entonces los tres conceptos y trayéndolo ya al ejercicio académico, algunos de ustedes se identificarán con la teoría humanista. Otros se identificarán con la teoría clásica. Otros se identificarán con la planeación estratégica. Es decir, vamos a escoger un tema cuando vayamos a hacer investigación y en el caso del ejercicio que vamos a hacer acá, vamos a escoger un tema que nos agrade. Entonces, recuerden los tres conceptos. Conceptualización, los tres componentes. Conceptualización. ¿Qué tanta información hay sobre el tema que escogí en el medio y qué tanto conozco yo sobre ella? Contextualización, ¿qué tan práctico es ese tema? O sea, ¿qué tanta conexión tiene con la realidad? Y tercero, ¿qué tanta conexión tengo yo con el tema? ¿Qué tanto me apasiona? ¿Qué tanto me gusta? Y si tenemos en cuenta esos tres elementos, va a surgir una muy buena idea de investigación. Muy buena idea de investigación. Bueno, vamos como en monólogo, estoy hablando yo mucho, yo no sé si están ustedes muy aburridos. La idea es que hagamos un ejercicio ahorita y si tienen dudas me preguntan por favor, que hagamos un ejercicio práctico que tiene que ver con el parcial 2. Bueno, ¿dónde podemos encontrar nosotros ideas de investigación? Ya les decía hace un rato, en cualquier experiencia individual o colectiva de nuestra vida. Nosotros podemos encontrar una idea de investigación en el salón de clase, leyendo un libro, leyendo un periódico, leyendo los indicadores económicos, en un diálogo social con un amigo, con un familiar. O sea, hagámonos a la idea de que se nos puede iluminar el bombillito en cualquier momento de nuestra vida. Lógicamente, en el marco de la investigación formativa, pues el espacio más adecuado es el espacio académico, en diálogo con nuestros compañeros de estudio, en diálogo con nuestros profesores, en el desarrollo de los ejercicios académicos. Es el espacio más adecuado para que sean allí donde surjan ideas de investigación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Recuerden, ya tenemos tres elementos. Tenemos tres elementos. Conceptualización, contextualización y agrado por el tema. Y según los autores, esa idea debe estar enmarcada en dos tipos de criterios. Miren ustedes acá.
Miren ustedes los primeros criterios que debemos evaluar nosotros para escoger una idea de investigación, teniendo en cuenta los elementos que ya mencionamos. Primero, hablamos de los criterios subjetivos. Subjetivos. Se le llama criterios subjetivos porque son de cada uno de ustedes. Son criterios de orden personal. Criterios de orden personal. Cuando yo voy a desarrollar una propuesta de investigación académica, yo lo primero, y miren los 3 primeros criterios subjetivos, tienen que ver con el agrado por el tema. Volvemos al tema, volvemos al concepto. ¿Qué tanto me gusta el tema? ¿Qué tanto interés puedo mostrar por él? ¿Qué tanto entusiasmo tengo por el tema? Entonces, mire que los 3 primeros criterios subjetivos tienen que ver con mi relación con ese tema escogido, con la idea. ¿Ya? A mí me fascina, por ejemplo, hacer investigación social, en política, en cultura, en comportamiento cultural. De hecho, en mi primera maestría, yo hice una investigación sobre la participación de los jóvenes del departamento del Quindío en procesos políticos y de incidencia política. Me fascina ese tipo de investigación. Me fascina la investigación empresarial. Entonces, los 3 primeros criterios subjetivos, recuerden, el criterio subjetivo depende de cada uno de ustedes. ¿Ya? Porque no será igual, el interés por un tema no será igual para Angélica que para Daniela o para Marcela. Cada una mostrará, o para Jonathan, cada uno mostrará un interés por temas específicos. Por eso se le llaman criterios personales o subjetivos. Y los otros 3 criterios tienen que ver con lo siguiente. Primero, capacidad para desarrollar el tema. Capacidad en términos de conocimiento, por ejemplo. Porque a mí puede que un tema me agrade muchísimo, pero no sé ni pío de eso. Entonces, yo no seré el mago para todo. Y no podré ir a meterme en camisa de 11 varas en una temática que yo no conozco. No tengo la capacidad suficiente para desarrollarlo. Ahora, esa capacidad no solamente tiene que ver con... no solamente tiene que ver con el conocimiento sobre el tema, tiene que ver con los otros 2 criterios que son tiempo y recursos. Toda investigación demanda tiempo. Por eso cuando mis estudiantes me dicen, Puerta, yo quiero pertenecer al semillero de investigación, yo le digo, mire, aquí se requiere tiempo. Entonces, usted tendrá que sacrificar unos espacios, porque la mayoría de ustedes trabajan. Tendrá que sacrificar unos espacios el domingo, el sábado en la tarde, los festivos, para poder salir a aplicar las herramientas. Y el otro elemento que tiene que ver con capacidad para el desarrollo de la investigación son los recursos físicos, recursos técnicos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Yo recuerdo una niña que estaba en semillero y ella estaba desarrollando una propuesta de investigación sobre las empresas del Quindío dedicadas a las exportaciones. Y para eso ella necesitaba una información de Cámara de Comercio, y la sola información de Cámara de Comercio le costaba alrededor de 500 o 600 mil pesos. Entonces, eso fue un óbice para ella poder desarrollar la investigación. Ella me decía, no, Puertica, yo no tengo esa plata. Yo no tengo esa plata. Y sin esa plata no se podía hacer la investigación porque la información quedaba media. Entonces, lo primero, los criterios subjetivos que tienen que ver con la persona. Y lo segundo, los criterios objetivos. Los criterios objetivos están relacionados directamente ya con el tema de investigación. Criterios subjetivos con la persona, con el investigador, con el estudiante, con cada uno de ustedes. Criterios objetivos tienen que ver con el tema que yo estoy seleccionando. Y ya hemos mencionado algunos conceptos. Por ejemplo, la contextualización, la utilidad del tema. La utilidad del tema. O sea, qué tan útil, qué tan importante, qué tan pertinente es el tema sobre el cual voy a investigar. O que el tema realmente tenga las condiciones para diseñar y desarrollar una propuesta de investigación. Es que hay preguntas de investigación que se resuelven con un sí o con un no. Con un sí o con un no. ¿Qué tan desmotivados están los estudiantes del taller de investigación formativa los lunes en la Universidad Remington? ¿Qué tan motivados están?
¿O están motivados los estudiantes? Con un sí y con un no se resuelve. Entonces, el tema debe tener unas características que permitan la investigación, y otro componente del criterio objetivo es la originalidad del enfoque. Ojo, hemos hablado mucho del tema de las normas APA, de normas de redacción de estilo. Entonces, la originalidad en el enfoque se la da el investigador. Si bien el investigador se está apoyando en un marco teórico, en unos antecedentes, en unos documentos, si bien se está apoyando ahí, el investigador le tiene que dar un enfoque particular, un enfoque individual, un aporte a esa investigación que lo hace a través del conocimiento, a través de la formación académica, a través del mismo conocimiento que tenga sobre el tema, de la experiencia que tenga sobre el tema. Entonces, son esos dos tipos de criterios que hay que analizar. Criterios subjetivos, que tienen que ver con la persona, y criterios objetivos, que tienen que ver con el tema seleccionado para la investigación. Cuando ya he logrado concretar, cuando ya he logrado aterrizar mi idea de investigación, entonces me debo hacer una serie de preguntas, que son las que me van a permitir delimitar esa idea de investigación y poder ir al segundo paso, que es caracterizar el problema. Caracterizar el problema. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras? Pueden ser muchas. Aquí menciono algunas. Por ejemplo, el cuándo. El cuándo. Entonces, una temporalidad. Ahora, no todas las propuestas de investigación o los proyectos de investigación tienen las mismas características de delimitación. ¿Ya? El cuándo. Lo puedo decir. Comportamiento del desempleo y la informalidad en Armenia Quindío el último año. ¿Cuándo? Los últimos 10 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, esas preguntas orientadoras lo que me permiten es delimitar la propuesta de investigación. Y ahorita lo vamos a ver en términos prácticos. Aquí tan teórico, suena como confuso y me genera como algo de confusión. Pero cuando ya lo veamos práctico se van a dar cuenta ustedes de lo bonito del ejercicio. ¿Qué otras preguntas? ¿Dónde? Entonces, mire, ya lo dije. Desempleo. Entonces, tema, desempleo. ¿Dónde? El Quindío. ¿Cuándo? Año 2020. Ahí está el qué, el dónde y el cuándo. El cómo responde a la metodología. A la metodología. ¿Qué herramientas metodológicas tendré que utilizar para desarrollarlo? ¿Para qué? La justificación. ¿Qué tan importante, qué tan pertinente es esa idea que estoy seleccionando? ¿Y con qué? Es los recursos que voy a necesitar para el desarrollo de la investigación. Y entonces, ahora sí vamos a el ejercicio práctico antes que se nos acabe el tiempo. Ya son las 8:05 y la idea es no molestarlos mucho. Entonces vamos al ejercicio práctico. Primer paso o primer componente de la investigación, entonces la idea. Segundo paso, caracterización del problema. Entonces miren lo siguiente. Para yo caracterizar el problema de investigación, primero debo conocer el problema, lo debo consultar. Y vuelvo al tema del desempleo en el Quindío. Pues yo debo visitar las páginas del DANE, leer sobre el desempleo, sobre las causas, sobre las cifras, sobre los indicadores. Y entonces ya, con la idea definida, entonces voy al primer paso de la caracterización del problema. Técnicamente en el documento lo vamos a llamar identificación del problema. Entonces voy a abrir un documento en Word que tengo por aquí blanco. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo el documento en Word blanco? ¿Quién dijo yo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces recuerden, ¿cuál es el tipo de letra sobre el cual estamos trabajando? ¿Se acuerdan? Y que vamos a seguir trabajando. ¿Tipo de letra? New Roman. Times New Roman. ¿Número de la letra? 12. 12. Si voy a escribir un título principal o un título de primer nivel, ¿cómo debe ir en la página? Centrado y en negrilla. Esa. Uy, está. Uy. Las palabras en mayúscula. Oiga, ustedes como que me van a quitar a mí el trabajo, ¿no? Oiga, qué bacano. Los y las felicito. Listo, ahorita lo organizamos. Identificación del problema, Times New Roman.
centrado, negrilla sostenida. Entonces el título de primer nivel se va a llamar así, identificación del problema, y ojo que aquí va el segundo parcial. Entonces, el segundo paso en investigación es caracterizar el problema. Y esa caracterización o identificación del problema se hace en 3 momentos. Entonces, primer momento, lo voy a poner acá, en el documento. Título de segundo nivel, alineado a la izquierda. Listo. Formulación del problema. Entonces, escuchen bien. Escuchen bien que aquí va el ejercicio que vamos a hacer. La formulación del problema se expresa mediante una pregunta. Ahora, ustedes van a encontrar algunos autores, muy poquitos, que dicen que el problema se puede expresar o se puede formular mediante un postulado, pero un postulado en propositivo. Pero la mayoría de los autores recomiendan formular el problema de investigación, formularlo a través de una pregunta. Entonces, miren, voy a mencionarles por dónde voy a orientar el ejercicio. Yo quiero orientar el ejercicio, yo quiero hacer una investigación, qué bacano que la podamos hacer inclusive en conjunto. Yo quisiera saber realmente cuál es el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Armenia, Quindío. ¿Ya escucharon? ¿Escucharon cómo mencioné la pregunta de una vez? Entonces, el tema, el qué, impacto económico, ¿dónde? Armenia, Quindío, ¿cuándo? Entonces vamos a delimitarlo. Entonces aquí viene la formulación del problema. Dijimos que debe ser tipo pregunta, entonces va con los signos de interrogación. Listo. Me permito leer. Dice ahí, ¿cuál ha sido el impacto generado por la pandemia? El impacto, espérate que aquí me faltó un pedacito. El impacto, para que quede bien delimitado, porque el impacto es muy amplio. O sea, hay impacto social, hay impacto económico, hay impacto en salud, ¿ya? Entonces, yo lo voy a delimitar específicamente hacia el impacto económico. Entonces, esta que hoy estoy señalando acá es la formulación del problema. O sea, va a ser la pregunta problemática o la pregunta en la cual voy a enfocar mi propuesta de investigación. Pregunta, ¿cuál ha sido el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Armenia, Quindío, en lo transcurrido del año 2021? Pregunto, para los que me acaban de escuchar, que fueron todos y que están leyendo el documento en Word, pregunto, ¿ustedes ven que la pregunta es clara? O sea, la pregunta tiene una orientación, la pregunta es entendible o se presta para alguna confusión. A ver quién me dice algo. Pues, profe, a mí me parece que no, porque nos pregunta cuál es el impacto económico, entonces ya tenemos la pregunta como tal. ¿El qué, Mafe? Luego nos dicen sobre qué es lo que lo está generando, que es el COVID-19. Nos está ubicando en la ciudad de Armenia, Quindío, y nos está indicando el año en el que tenemos que investigarlo. Perfecto, Mafe. No hay más explicación. La explicación es esa. Nos está dando el qué, el cuándo, el cómo. Es decir, nos está dando unos elementos de delimitación. Y desde la, ojo a lo siguiente, desde la pregunta problema deben surgir los elementos de delimitación de la investigación. Porque si ustedes observan allí, por ejemplo, les hago la pregunta, con esta formulación del problema, si yo quisiera hacer una encuesta
Si yo quisiera hacer una encuesta, ¿será que la encuesta la puedo aplicar en Calarcá? ¿Quién me dice? No, profe, porque nos está indicando que es en la ciudad de Armenia, Quindío. Perfecto, porque el dónde ya me está diciendo que es Armenia Quindío. Y si yo hago una encuesta en Calarcá, pues sencillamente lo que estoy haciendo es poniéndole ruido a la investigación, la estoy distorsionando. Otra pregunta, si yo analizo los indicadores, ¿será que los indicadores del año 2020 me van a servir? Tampoco, profe, porque nos indican que es el año 2021 el que nos está Exactamente. Me preguntando. podrán servir de pronto más por allá de referente, pero no de enfoque al desarrollo de la investigación como tal. Bueno, yo veo que ya son las 8:15, 8:14 y yo no quiero correr con este tema. Prefiero correr la fecha del parcial, porque yo quiero que quede muy claro. Aquí yo sé que me están entendiendo cómo pasar de la idea a la formulación del problema. Lo quiero dejar ahí para poder llamar a lista. Lo quiero dejar ahí. Y dentro de 8 días continuar y más bien yo le corro 8 días porque el ejercicio que vamos a hacer para el segundo parcial es un ejercicio muy sencillo. Vamos a tener la formulación del problema, la sistematización, vamos a tener el objetivo general y los objetivos específicos. Es decir, es un ejercicio práctico para hacerlo en una página, pero no quiero hacerlo a la carrera. Si me pongo a explicarles ahorita voy a terminar corriendo y voy a terminar confundiéndolos y eso es lo que no quiero. Entonces, vamos a parar ahí. Dentro de 8 días seguimos. Yo le doy 8 días más para el segundo parcial porque quiero que al final, el tercer parcial, sea un ejercicio muy bonito. Un ejercicio muy práctico para ustedes y muy grato para mí. Porque cuando a mí me presentan documentos, repito, yo he leído ya algunos ensayos de ustedes y me agrada. Me agrada leer documentos bien escritos, bien argumentados. Entonces, no quiero correr. Quiero parar ahí. Voy a llamar a lista y dentro de 8 días continuamos con la temática y corremos 8 días más el parcial. Bueno, mesa que más aplauda. Esta es la 4ª semana, ¿cierto? Sí. Semana 1, 2, 3, sí, listo. Entonces dice acá, Carol Dayana, ahí la vi. Presente, profe. Presente y combatiente, eso. Laura Sofía. Profe, presente. Eso, muy bien. Viviana. Ah, Viviana no, Viviana no. Viviana no la he visto por acá. Viviana Cáceres. Cáceres Lozano, Viviana. Bueno. Por acá. María Fernanda Mafe Morales. Perfecto. Angélica María Ríos Villada. Profe, presente. Eso, qué bien. Natalia Rodríguez. Presente. ¿Qué me faltó por acá? Angélica María, María Fernanda, Natalia, presente. Bien, muy bien, muchas gracias. Carol Yadid Rodríguez Castaño. Carol Rodríguez, la vi por allí. Diana Marcela Sierra Huitrago. Presente, profesor. Eso, muchas gracias. Valentina Sosa, claro que sí. Presente, profe. Eso, QAP. Un video a la niña. Geraldine. Presente, profe. Muchas gracias, Geraldine. Janet Giraldo. Profe, presente. Eso, Janet, muchas gracias. Mayra Alejandra Olmos García. Profe, presente. Eso, Mayra, bienvenida, muchas gracias. Lina Fernanda Riaño, ya la vi por allí. Profe, Lina. presente. Gracias, Lina, un abrazo y saludos. Daniela. Profe, presente. Esto, Daniela. Luego aquí voy con Jonathan Linares, ahí lo vi, y Tatiana Osorno, también la vi ahí conectadita. Bueno, eso, un abrazo a todos, bueno, todos y todas. Ojo a lo siguiente. Profe, falté yo. Ay, Diana Marcela Sierra, no, sí la noté ahí, es que la vi tantas veces ahí que Sorangi, que sí. profe. Ah, Sorangi, claro, aquí está Sorangi, vea, ¿no? Mira aquí, vea. Sorangi. ¿Quién más me faltó? Ah, bueno, profe. Profesor, eso me sacó 3 veces, pero como rebotado.
Y yo me quedé hasta la parte en que usted dijo que íbamos a retomar y que, para hablar el tema, pues ya lo último. Ah, bueno, Carol, no, pues, a ver, yo quisiera preguntar si hasta donde voy va muy enredada la cosa y quieren que repitamos un poquito dentro de 8 días, sobre todo el ejercicio práctico, Carol. Profesor, pues hay veces que hay muchas dudas, pero yo soy de las que me puedo ver la clase hasta 3 veces. Porque como Muchas eso queda gracias. grabado, entonces yo me Sí, la veo sí, hasta 3 sí. veces hasta que entienda. Listo. Yo la subo hoy, no, pero yo lo que no, a ver, en esto, en este tipo de ejercicios y sobre todo, esta es una asignatura que tiene que marcar sus vidas académicas, tiene que marcar su vida académica. Entonces, aquí no se trata de correr. Es decir, si yo quisiera acá abordar todo lo que tiene que ver con metodología, el solo libro de Hernández Sampieri, que se los voy a compartir, el solo libro de Roberto Hernández Sampieri tiene 600 páginas. Entonces, aquí la idea es que no nos pongamos a correr, sino a hacer algo bien práctico, que nos quede, que lo que logremos abordar nos quede como conocimiento adquirido, como información apropiada. Entonces, dentro de 8 días, no sintamos ningún temor, ninguna pena de decir, venga, pues, es que yo no entendí bien esta partecita. Yo a veces veo que están tan calladitos y tan calladitas que digo, bueno, sería que quedaron muchas dudas, ¿ya? Pero yo estoy disponible para explicarles y que hagamos un muy buen ejercicio. Entonces, dentro de 8 días vamos a empezar con el ejercicio que estamos haciendo, lo vamos a repetir nuevamente y a explicar el cómo pasar de la idea a una buena pregunta de investigación. Luego hacemos sistematización y luego hacemos objetivos y seguimos con la dinámica y corremos 8 días el parcial. ¿Les parece bien, compañeras y compañeros de lucha? Sí, profe, me parece bien porque Me parece digamos, yo bien. en el trabajo no entiendo, no, casi no entendí, profe. Pues el Listo, cuidado Daniela, que fue poquito. Listo, no, tranquila que dentro de 8 días yo repito el ejercicio. Yo creo que ya la parte teórica la vienen entendiendo, de qué es la investigación formativa, de cómo se desarrolla la investigación formativa, de cómo encontrar ideas de investigación y ya es adentrarnos en el ejercicio práctico, que es donde quiero que queden volando, en formular el problema de investigación, profe, plantearlo. Mafe, no sé si me quedó claro o no. Pues aquí lo que vimos como tal en la clase fue que debemos elegir un tema con el que estemos conceptualizados, contextualizados y que tengamos conexión con el tema. Para poder formular una pregunta como tal, debemos tener en cuenta el cuándo, el dónde, el por qué, el cómo. elementos de delimitación, que en algunos casos será el cuándo, el cómo y el dónde, en otros casos serán otros, pero son las líneas de delimitación que me permitan entender muy bien la propuesta, la pregunta de investigación, Mafe, pero la tienes clara. Ese es el enfoque. Bueno, profe, gracias. Perfecto, Mafe. Igual de pronto los que me han buscado a través del WhatsApp, pues se han dado cuenta que no soy esquivo. Un sábado, un domingo me pueden escribir, venga, puerta, estamos aquí. Yo sé que ustedes se reúnen, por ejemplo, los sábados en la tarde o el domingo. No les dé pena. Puerta, estamos haciendo el ejercicio, pero no entendimos una partecita. ¿Por qué no nos revisa y nos vamos orientando? Perfecto, no hay ningún problema. Entonces ya saben que estamos QAP, ¿correcto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe, Bueno, gracias. repetimos el ejercicio y la idea es que nos quede muy claro. Un Profe, abrazo, pero bendiciones. usted no lista porque usted no me aceptó y yo Ven, no sé profe. si alcancé a llamar. Carol Rodríguez. Es que la vi en el, aquí está. Rodríguez Buitrago Natalia, Rodríguez Castaño, Carol Yadi, vea, Carol. Aquí está su X. Bueno. Listo, Carol. Bueno, profe, gracias. Perfecto, bendiciones. Hasta luego, profe. Igual, profe, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, Dios profe. bendiga. Chao, profe, Muy muchas bien. Un gracias. abrazo. Chao.